Antes de hablarles de las 3 horas, necesito decirles algo que va a cambiar todo lo que creen saber sobre cuándo son más vulnerables. Una de esas 3 horas no ocurre de noche. Piénsenlo. La pregunta que probablemente se están haciendo ahora mismo es la misma que se hace todo el mundo cuando escucha el título de este video. Las 3 a.m., las 12 de la noche, quizá las 4 de la madrugada. Eso es lo que esperan. Y están en parte en lo correcto. Pero Salomón documentó algo que la Iglesia enterró durante 14 siglos, porque era demasiado preciso, demasiado específico, demasiado difícil de controlar. Y la hora que la Iglesia más trabajó para borrar de su conocimiento es una que ocurre cada día, a plena luz del sol, mientras la mayoría de ustedes está despierto, activo, en mitad de sus obligaciones. Una hora que está nombrada en un versículo del Salmo 91, el mismo versículo que los seminaristas rezan en la hora sexta, al mediodía exacto, en cada seminario del mundo, y que ninguno de ellos sabe lo que están nombrando cuando lo pronuncian. Soy Aurelio, tengo 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en archivos de Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y lo que les voy a contar esta noche es algo que yo mismo recé durante 3 años, sin saber lo que estaba diciendo. Empecemos desde donde Salomón empezó, porque Salomón no tenía una lista de demonios, tenía un mapa de tiempo. El Testamento de Salomón, escrito entre el siglo I y el III de nuestra era, el texto que el Papa Gelasio I incluyó en la primera lista de libros prohibidos de la historia de la Iglesia en el año 494, describe algo que ninguna catequesis ha explicado nunca con exactitud. Antes de sellar a cada uno de los 72 demonios que construyeron el templo, Salomón los interrogaba, no sobre sus capacidades, no sobre sus orígenes, sobre su horario. La primera pregunta era siempre la misma, ¿en qué hora tienes poder? Y cada demonio respondía con una ventana de tiempo, una fracción del día o de la noche en que su capacidad de actuar era máxima. Eso no era información secundaria para Salomón. Era el dato más importante de todo el interrogatorio, porque el sello no era solo un símbolo de autoridad, era un reloj, un mapa de cuando el mundo espiritual se adelgaza y permite que lo que normalmente permanece invisible pase al lado de lo visible. Y Salomón, al documentar las horas de cada demonio, creó algo que la Iglesia entendió inmediatamente como peligroso. No un catálogo de monstruos, un calendario de vulnerabilidad con fechas exactas, horas precisas y los métodos de protección para cada ventana. El decreto gelasiano del año 494 lo clasificó entre los libros que no se reciben. Esa frase, libros que no se reciben, es la fórmula oficial de la prohibición. La razón documentada era que el texto enseñaba que los demonios tienen horas específicas de actividad y que ese conocimiento confería protección directa al que lo poseía. Protección sin mediación clerical. Eso lo dice el propio decreto. No que el texto era falso, era que hacía autónomo a quien lo leía. Y una comunidad que sabe exactamente cuándo es vulnerable y qué hacer al respecto, no necesita que la Iglesia la proteja. El académico D.C. Dulling, en su edición crítica del Testamento de Salomón de 1983, publicada en El Antiguo Testamento Pseudoepígrafo, volumen 1, documenta que el sistema de horas del Testamento no es metáfora, es un sistema funcional, construido sobre los 36 decanos del zodiaco, cada uno correspondiendo a 10 grados del círculo eclíptico y a una fracción de la jornada. Salomón interrogó a los demonios asignados a cada decano,
y la síntesis de todos esos interrogatorios produjo el mapa que la Iglesia prohibió y que ningún seminario ha enseñado en 14 siglos. Permítame mostrarles qué encontraron cuando estudiaron ese mapa las tres tradiciones que llegaron de manera independiente a las mismas conclusiones. La primera tradición es el Talmud babilónico, Tratado Berajot, páginas 3 a y 3b. El rabino Eliezer, siglo II de nuestra era, establece las 3 vigilias de la noche. 3 periodos en que la jornada nocturna se divide según el nivel de actividad de las fuerzas que el Talmud llama Shedim. La primera vigilia va aproximadamente de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Es el periodo del crepúsculo, la hora en que los Shedim comienzan a dispersarse. El Talmud dice que en la primera vigilia, el hombre que está solo es especialmente vulnerable. No debe salir de su casa, no debe transitar por lugares abiertos. La segunda vigilia va de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada. Es el periodo de dominio pleno de los Shedim. El Talmud describe este momento con una imagen que me detuvo la primera vez que la leí. Es cuando el santo, bendito sea, ruge como un león. Rugido que en el contexto del Talmud indica no ira, sino dolor. El dolor de la separación entre el mundo divino y el mundo terrenal que alcanza su punto máximo en la medianoche exacta. La segunda vigilia es el pico. La tercera vigilia, de las 2 de la madrugada al amanecer, es el retorno gradual a la normalidad. Esas son las 2 horas de la noche, el crepúsculo y la medianoche, y la tradición islámica llega exactamente a las mismas 2. El Sahih Muslim, libro 23, Hadís 5046, registra las palabras del profeta Mahoma sobre el crepúsculo. Al-Maghrib, el momento en que el sol se pone, es la hora de la dispersión de los shayatín. El hadís de Jabir ibn Abdullah en el Sahih Bukhari dice explícitamente que cuando cae el sol hay que proteger a los niños, cerrar las puertas, cubrir los recipientes con agua. Y el hadís de Al-Fajr, la hora justo antes del amanecer, también aparece en las advertencias islámicas como una tercera ventana de vulnerabilidad. Crepúsculo, medianoche, amanecer. 2 tradiciones completamente independientes entre sí, separadas por siglos y por geografías distintas, documentando exactamente las mismas ventanas de tiempo. Convergencia que no es posible explicar como coincidencia, porque los rabinos del Talmud del siglo II no tenían acceso a los hadices islámicos del siglo VII, y los compiladores del Sahih Muslim no consultaron el Talmud Berajot, y sin embargo llegaron al mismo mapa, el mapa que Salomón había documentado 3 siglos antes de que cualquiera de ellos existiera. Ahora quiero mostrarles algo que sucede al crepúsculo en el Testamento de Salomón, algo que conecta la primera vigilia judía con el Al-Maghrib islámico de una manera que no puede ser accidental. El capítulo 1 del Testamento describe cómo Salomón capturó a su primer demonio. El demonio se llamaba Ornias, y Salomón lo encontró actuando en la hora del atardecer. El texto griego usa la palabra espera, atardecer, la primera vigilia, el Al-Maghrib. Ornias robaba la fuerza vital de un joven trabajador de la construcción del templo, absorbiéndola en la hora exacta del crepúsculo, cuando la separación entre el mundo visible y el invisible alcanza su primer punto de adelgazamiento del día. El arcángel Miguel entregó a Salomón el sello con el que capturó a Ornias, y esa captura fue el primer acto del sistema completo. El primer demonio que el sello detuvo operaba en el crepúsculo. El sistema completo de protección salomónica comenzó exactamente ahí. No es coincidencia, es el sistema. El crepúsculo es la primera puerta, pero no es la hora que la Iglesia más trabajó para borrar. La que la Iglesia más trabajó para borrar
es la medianoche, y el texto que la documenta con mayor precisión es el Talmud babilónico, Pesachim, página 112b. El demonio que el Talmud nombra en ese pasaje se llama Agrat Bat Mahalat. Y lo que ese texto dice sobre esa entidad es algo que no voy a olvidar desde la primera vez que lo leí. Agrat Bat Mahalat y su cohorte de 180.000 destructores tienen permiso específico de actuar en la medianoche. 180.000. El texto no dice algunos. No dice muchos, dice 180.000 destructores, con permiso específico, no de forma continua, sino con una autorización que corresponde exactamente al periodo de la segunda vigilia. El Talmud Pesachim advierte con una precisión que me parece notable: no salir solo en la segunda vigilia. No es una recomendación vaga sobre la oscuridad nocturna. Es una advertencia específica sobre una ventana de tiempo específica, documentada con el nombre de la entidad que opera en ella y el número de destructores que la acompañan. El conocimiento de Salomón sobre la medianoche era exactamente esto, no una metáfora de la oscuridad espiritual, un sistema documentado, con nombres, con horarios, con consecuencias, y ahora llegamos a la hora que la Iglesia más trabajó para borrar. La tercera del mapa de Salomón, la que les prometí al principio, la que no ocurre de noche. Para eso necesito llevarlos a un texto que está en la Biblia de todos ustedes, un texto que han rezado, que han escuchado en misa, que forma parte del imaginario religioso de toda persona que creció en América Latina. El Salmo 91, verso a verso, el que dice: no temas el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la enfermedad que acecha en las tinieblas. Esa secuencia de 3 amenazas en el Salmo 91, terror nocturno, flecha diurna, enfermedad oscura, no es poesía aleatoria, es un mapa de las 3 vulnerabilidades que Salomón documentó. Y luego viene el versículo 6. En español moderno, la frase suena así: ni la peste que destruye a mediodía. Eso es lo que la Biblia en español les da, pero eso no es lo que el texto original dice. El original hebreo dice Yashud Tzohorayim, la destrucción que asola al mediodía. Una descripción, no un nombre. Pero cuando ese texto fue traducido al griego, en la Septuaginta, en el siglo III antes de nuestra era, los traductores del Antiguo Testamento en Alejandría hicieron algo que los traductores españoles modernos decidieron no transmitir. No tradujeron Yashud como destrucción. Tradujeron Tzohorayim como Mesembrinon y pusieron antes de esa palabra Daimonion. Daimonion Mesembrinon, el demonio del mediodía, no la destrucción que asola al mediodía, el demonio del mediodía, una entidad específica, con nombre de hora, con función asignada, con versículo propio en el Salmo que toda la Iglesia reza. Y Jerónimo, cuando tradujo el mismo versículo al latín en la Vulgata, a finales del siglo IV, confirmó la lectura griega. Daemonium meridianum, demonio del mediodía. 2 traducciones antiguas, del griego y del latín, que coinciden con el texto hebreo en identificar no una fuerza vaga, sino una entidad específica con horario específico. Y la traducción española moderna dice: la peste que destruye a mediodía. El demonio desapareció. No porque los traductores no supieran lo que decía el griego y el latín, porque alguien decidió que esa precisión era inconveniente. Y necesito que sepan por qué. Hay 3 documentos que explican la supresión del demonio del mediodía. El primero es el decreto gelasiano, del que ya hablamos. Pero el segundo es el Concilio de Braga, del año 563 de nuestra era. Canon 9. Condenó explícitamente la creencia en la influencia de los astros y las horas sobre los asuntos humanos.
La frase en latín es de fato signis et auguris, del destino, los signos y los agüeros. Con ese canon, el sistema de horas del Testamento de Salomón quedó criminalizado. Cualquier persona que enseñara que los demonios tienen horas específicas de actividad estaba violando el canon 9 del Concilio de Braga, pero el tercer documento es el más revelador y el más sardónico. Gregorio Magno, Moralia in Job, año 590 de nuestra era. Gregorio era papa. Era el hombre que organizó la estructura de la Iglesia medieval, el que definió los 7 pecados capitales. Y en ese mismo trabajo, al elaborar su lista de pecados, tomó un concepto que había sido desarrollado por Evagrio Póntico en el siglo IV y por Juan Casiano en el V. Un concepto que ambos habían elaborado directamente a partir del demonio del mediodía del Salmo 91. El concepto se llamaba asedia, en griego, la falta de cuidado. Evagrio y Casiano habían descrito al demonio del mediodía con una precisión que cuando la leí por primera vez me pareció extraordinaria. El demonio ataca entre la hora 4 y la hora 8 del día monástico, 10 de la mañana a las 2 de la tarde. El pico exacto es la hora 6, las 12 del mediodía. Y los síntomas que Casiano describe en su libro 10 de las instituciones son síntomas físicamente verificables. El monje afectado mira el sol como si se hubiera detenido. Parece que el día tiene 50 horas. Siente un tedio que hace que las paredes de la celda parezcan cerrarse. Un deseo de abandonar el lugar donde está. Una inquietud que no puede atribuirse a ninguna causa concreta. Casiano describe lo que hoy muchos llamarían el bajón de las 3 de la tarde, no como un fenómeno psicológico, como el efecto documentado de una entidad espiritual que actúa en una hora específica. Y Gregorio Magno tomó esa entidad demoníaca objetiva, ese demonio del mediodía que Evagrio y Casiano habían identificado con nombre y hora y síntomas precisos, y la convirtió en algo completamente distinto. La convirtió en un defecto moral del creyente. La asedia en la lista de Gregorio de los 7 pecados capitales no es un demonio, es tristeza espiritual. Pereza, una falla de la voluntad del individuo. El demonio desapareció. La culpa quedó. Ese movimiento de Gregorio Magno tiene una coherencia institucional que me resulta difícil ignorar. Si el demonio del mediodía es una entidad objetiva que actúa en una hora específica, el feligrés que lo sufre necesita los protocolos de protección que el Testamento de Salomón documenta, protocolos que puede aplicar solo, sin intermediación clerical. Pero si la asedia es un defecto moral del creyente, ese creyente necesita confesión, necesita dirección espiritual. Necesita un sacerdote que le diagnostique la pereza espiritual y le prescriba la penitencia correspondiente. La transformación del demonio en pecado no fue teología, fue política. El demonio del mediodía, el daimonion mesembrinon, se convirtió en la tristeza espiritual del creyente, y el creyente, en lugar de protegerse de una entidad externa con un protocolo práctico, aprendió a culparse por una debilidad interior. Durante 14 siglos. Necesito contarles algo que me sucedió en el tercer año del seminario, en la capilla pequeña del lado norte del seminario arquidiocesano de Morelia. Ese es el espacio donde los seminaristas rezaban la liturgia de las horas, no la capilla principal, que era para los actos solemnes y las misas con la diócesis. La capilla pequeña, con los bancos de madera oscura y las ventanas estrechas que daban al patio interior. Esa era la capilla de la oración cotidiana. La hora 6 se rezaba exactamente al mediodía, todos los días, sin excepción.
La liturgia de las horas es la oración estructurada de la Iglesia, dividida en momentos del día. La hora sexta, la sexta hora, corresponde al mediodía según el cálculo romano. Y en la hora sexta, siempre, el Salmo 91 estaba presente. Yo lo recité cientos de veces en esa capilla. Tenía el libro litúrgico con el texto en castellano. Ni la peste que destruye a mediodía. Nunca me detuve en ese versículo. Era uno más en la cadencia del rezo. Un día, en la biblioteca del seminario, encontré un comentario patrístico al Salmo 91. Era un texto en latín que nadie me había sugerido leer. Lo tomé por curiosidad. Abrí el versículo sexto. El comentario citaba a Evagrio Póntico, De Octo Spiritibus Malitiae, el texto sobre los 8 espíritus malignos que Evagrio había escrito hacia el año 390 de nuestra era. Y la cita describía al demonio del mediodía con una especificidad que me hizo releer el párrafo 3 veces. Ataca entre la hora cuarta y la hora octava. Produce en el monje afectado una incapacidad de leer, de orar, de permanecer en el lugar de su trabajo espiritual. El afectado mira el sol como si se hubiera detenido. El día parece interminable. El deseo de abandonar la celda se vuelve casi físico. Me quedé con el libro en las manos. Recordé cada mediodía rezado en la capilla pequeña, la hora sexta, ni la peste que destruye a mediodía. El padre prefecto que dirigía la oración del mediodía era un hombre ordenado, de unos 55 años, que había estudiado en Roma. Al día siguiente de leer ese texto, me acerqué después de la hora sexta. Le pregunté qué significaba Daemonium Meridianum en la Vulgata. Me respondió sin dudar. Una expresión poética, Aurelio. La tentación del mediodía. El calor que dispersa la mente del creyente durante las horas de trabajo. Una metáfora de la distracción. Lo acepté. Era un hombre formado, de autoridad. Años después, con los textos de Evagrio y Casiano frente a mí, entendí que la respuesta del padre prefecto no era evasión deliberada. Era exactamente lo que le habían enseñado. El seminario de Morelia, en los años 80, formaba a sus sacerdotes con la teología posterior a Gregorio Magno. El Demonium Meridianum había sido convertido en metáfora 500 años antes de que naciera ninguno de los que estábamos en esa capilla. Y los seminaristas de Morelia rezaban el nombre del demonio del mediodía, al mediodía exacto, en la capilla correcta, en la hora litúrgica diseñada precisamente para esa oración, sin saber que nombraban a nadie, sin saber que el versículo que recitaban como poesía era, en la Septuaginta y en la Vulgata, la identificación precisa de una entidad con hora asignada. La Iglesia no suprimió el Salmo 91. No podía. Es demasiado antiguo, demasiado venerado, demasiado central en la liturgia. Suprimió la explicación y conservó la oración vacía. Un rezo pronunciado a las 12 del mediodía en cada seminario del planeta, con un versículo que en el texto original nombra al demonio que actúa exactamente en esa hora, pero sin que quien lo reza sepa lo que está nombrando. Salomón sabía lo que decía. Los traductores de la Septuaginta sabían lo que decían. Jerónimo sabía lo que decía cuando escribió Daemonium Meridianum. Los seminaristas de Morelia rezan las mismas palabras sin saber lo que dicen. Esa es la diferencia entre la sabiduría de Salomón y la liturgia moderna. No el texto, la explicación que le fue quitada. Ahora quiero mostrarles la convergencia que a mí me parece la evidencia más sólida de todo lo que les he contado esta noche. 3 tradiciones: el Testamento de Salomón y el sistema de los decanos, el Talmud babilónico, Berakot 3 a y b, con las 3 vigilias, el Sahih Muslim, libro 23, con las advertencias del crepúsculo, la medianoche y el alba,
3 fuentes de 3 tradiciones distintas, sin comunicación directa entre sí en los períodos en que fueron redactadas, documentando exactamente las mismas 3 ventanas de vulnerabilidad. El crepúsculo, la medianoche, el mediodía. Esa convergencia triple no tiene explicación si las 3 horas son arbitrarias. Solo tiene sentido si hay algo real en esas ventanas. Algo que cada una de esas tradiciones, desde su ángulo particular, encontró y documentó independientemente, y que Salomón había sistematizado antes que todas ellas. El mapa no es de una tradición, es el mapa. Y la Iglesia lo suprimió pieza por pieza. Primero el Testamento, en 494. Luego el sistema de horas, en el Concilio de Braga de 563. Luego el demonio del mediodía, convertido en pecado de asedia por Gregorio Magno en 590. Y conservó el Salmo 91, con el Daemonium Meridianum intacto en el latín, rezado al mediodía, sin explicación. 14 siglos de oración pronunciada en el momento exacto que describe, sin que ningún feligrés sepa lo que está diciendo. Ahora quiero darles lo que Salomón documentó como protección para cada una de las 3 ventanas. No son rituales elaborados, no son ceremonias que requieran conocimiento especial, son actos de intención deliberada. Y la diferencia entre hacerlos con intención y no hacerlos en absoluto es exactamente lo que el Testamento de Salomón llama la diferencia entre quien conoce el sistema y quien no lo conoce. Primera protección, para el crepúsculo. La primera vigilia judía comienza cuando el sol se pone. El al-Maghrib islámico marca el mismo momento. Y el Testamento de Salomón documenta que Ornias, el primer demonio que el sello detuvo, operaba exactamente en esa hora. La protección del crepúsculo es un acto físico. Cuando el sol se ponga esta noche y todas las noches, cierren deliberadamente las puertas y ventanas de su casa, no porque el frío entre, no por costumbre, con intención, con el reconocimiento de que ese gesto cierra algo que se abre en el mundo visible cuando la luz cambia. El Talmud Pesachim 112b dice que en la primera vigilia no debe salirse solo. El Hadiz de Jabir ibn Abdullah dice que en el crepúsculo hay que proteger a los niños y cerrar los recipientes. No son supersticiones separadas, son expresiones distintas de la misma observación, que el crepúsculo es una transición, y las transiciones tienen 2 lados. El acto de cerrar deliberadamente las puertas al caer el sol no es magia, es el reconocimiento de una frontera. Para quienes ya conocen el protocolo del agua y la sal que hablamos en el video 15 de este canal, ese es el momento también para refrescarlo junto a la cama. El agua y la sal junto a la cama ya están pensados específicamente para la segunda ventana, para la medianoche, para Agrat Bat Mahalat y sus 180.000. Lo que ahora saben es por qué ese protocolo nocturno funciona en esa ventana específica y no en otra. No es un gesto genérico de protección. Es la respuesta directa al demonio documentado en el Talmud Pesachim para la segunda vigilia. El protocolo del agua y la sal tiene el horario exacto para el cual fue diseñado. La segunda protección es nocturna. Dejemos eso ya en su lugar y pasemos a la tercera, la que les prometí, la del mediodía. Para el Daemonium Meridianum, Salomón dejó algo que está en el propio Salmo que la Iglesia reza al mediodía, el Salmo 91 completo. Ese salmo es, leído desde la perspectiva que el Testamento de Salomón documenta, un protocolo de protección completo, no poesía sobre la confianza en Dios, una invocación de protección contra las 3 ventanas del mapa, el terror de la noche, primera vigilia, la flecha que vuela de día, el mediodía,
la enfermedad que acecha en las tinieblas, la medianoche, 3 amenazas, 3 ventanas, 3 protecciones en un solo texto. Y el versículo 6, el del Daemonium Meridianum, es la clave de la protección del mediodía. Lo que Salomón hacía al mediodía era pronunciar ese versículo con plena conciencia de lo que nombraba. No una metáfora de la distracción, no la tristeza espiritual de Gregorio Magno, la invocación directa de protección contra la entidad específica que actúa en esa hora. La diferencia entre recitar y nombrar. Lo que el padre prefecto de Morelia no entendía y lo que ningún catecismo moderno enseña es que la eficacia del versículo está en el conocimiento. El Salmo 91 lo tienen todos ustedes. Está en la Biblia. Lo han rezado, lo han escuchado en misa, pero esta noche y a partir de mañana, cuando llegue el mediodía, si lo pronuncian, lo pronunciarán con lo que Salomón tenía cuando lo pronunciaba, el conocimiento de lo que nombra. La diferencia entre una recitación vacía y un acto de protección deliberado no está en las palabras, está en quien las dice, sabiendo lo que dice. Eso es lo que la Iglesia no podía enseñar sin admitir que había suprimido durante 14 siglos. 3 protecciones para 3 horas. Cerrar las puertas al crepúsculo, el agua y la sal para la noche, el Salmo 91 al mediodía, pronunciado con conciencia de lo que nombra. No son rituales elaborados, son los actos mínimos que el mapa de Salomón indica para cada ventana. Y la diferencia entre hacerlos con intención y no hacerlos en absoluto es exactamente lo que distingue a quien conoce el sistema de quien vive dentro de él sin saberlo. Quiero ser honesto sobre algo que me parece importante decir antes de terminar. He pasado 30 años estudiando estos textos y hay una dimensión de todo esto que todavía me incomoda en el nivel personal. No en el académico. Durante 3 años en la capilla pequeña del lado norte del seminario de Morelia, recé el Daemonium Meridianum al mediodía exacto. Ni la peste que destruye a mediodía. Sin saber lo que decía, sin saber que el texto en latín decía algo diferente, sin saber que estaba pronunciando el nombre de una entidad con hora asignada en la hora exacta de su asignación, en el lugar exacto donde la liturgia de las horas había sido diseñada para ser pronunciada. Y el padre prefecto que me enseñó a rezarlo tampoco lo sabía. No fue culpa suya, no fue intención deliberada de ocultarme nada. Fue el resultado de 14 siglos de acumulación de supresiones, cada una apilada sobre la anterior, hasta que lo que quedó fue una oración intacta y una explicación completamente ausente. Los seminaristas de Morelia en los años 80. Los seminaristas de cualquier seminario del mundo hoy. Todos rezan la hora sexta al mediodía. Todos pronuncian el versículo 6 del Salmo 91. Ninguno de ellos recibe la explicación que los traductores de la Septuaginta pusieron en el texto en el siglo III antes de nuestra era. Daimonion Mesembrinon, el demonio del mediodía, presente en el Salmo, presente en la liturgia, presente en la capilla pequeña del lado norte del seminario de Morelia, cada día, al mediodía exacto, sin explicación, porque la explicación fue lo primero que la Iglesia suprimió y lo último que el sistema de Salomón requiere para funcionar. El conocimiento ya estaba ahí, siempre estuvo en el latín de la Vulgata que Jerónimo escribió en el siglo IV, en el griego de la Septuaginta que los traductores de Alejandría escribieron 3 siglos antes de nuestra era, en el Testamento que los escribas copiaron entre el siglo I y el III, en el Talmud que los rabinos redactaron mientras el templo todavía humeaba, todo convergiendo en las mismas 3 ventanas. El crepúsculo de Ornias y el Al-Maghrib de los Shayatin, la medianoche de Agrat Bat Mahalat y los 180.000 destructores de la segunda vigilia.
el mediodía del Daemonium Meridianum, escondido en el salmo que se reza en su honor cada día, al mediodía en cada seminario del mundo. 3 puertas que Salomón mapeó. 3 puertas que la Iglesia convirtió primero en herejía y luego en metáfora. 3 puertas que siguen abriéndose a las mismas horas desde hace 3000 años, independientemente de lo que cualquier concilio haya decidido llamarlas. El conocimiento no fue destruido. Fue suprimido en el texto y conservado en la liturgia. La misma liturgia que lo recita sin entenderlo. Y esta noche está en sus manos. Cierren las puertas al crepúsculo, el agua y la sal para la segunda vigilia. El Salmo 91 al mediodía, pronunciado como Salomón lo pronunciaba, con el conocimiento de lo que nombra. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense.